Ok, buenas noches a todos los presentes. Gracias a Medicina por otra vez por invitarme a compartir con ustedes este tema. Vamos a conversar, voy a darles ciertos tópicos, ciertos alcances de lo que es la etapa preanalítica en el laboratorio de bioquímica y hematología. Soy el tecnólogo médico Ángelo Valentino Laura Chávez, soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente me desempeño como especialista de aplicaciones en una empresa comercial. Primero, vamos a ver el contenido de la charla de manera básica. Primero, vamos a ir desde lo más general hasta un poco lo más puntual, abordando lo que es la introducción en sí a la preanalítica. Vamos a hablar de lo que es un laboratorio clínico, cuál es su anatomía, su fisiología, cómo es que funciona por dentro, cómo está estructurado y para qué es útil este laboratorio o esta institución, qué nos sirve. Vamos a hablar de lo que es el proceso del laboratorio en sí, porque dentro del proceso es que nosotros nos enmarcamos en el contexto de lo que es la preanalítica. Y abordando un poco más ya conceptos más puntuales, vamos a abordar lo que es la toma de muestras, centrifugado, los tubos de extracción sanguínea, ah, y la etapa preanalítica en gases arteriales, y también lo que es en hematología. Ahora, vamos a un breve contexto. Un momento, por favor. Quiero poner el cronómetro. Entonces, ¿en dónde nosotros, como laboratoristas, como personal de laboratorio, sea técnico, tecnólogo, estamos inmersos? Veamos una persona X, Juan, Marco, Manuel, eh, tiene sobrepeso, por ejemplo, y quiere saber cuáles son sus niveles de glucosa. Entonces, el médico tratante o sus familiares le recomiendan un laboratorio, o el propio laboratorio del hospital, o un laboratorio privado, y dentro de este laboratorio le van a dar un resultado. Este resultado tiene que ser confiable y oportuno. ¿Cómo nosotros nos aseguramos que este resultado, cómo Juan o Manuel asegura que este resultado se condice con sus valores en sangre de glucosa? Y cómo este laboratorio tiene la seguridad de que exactamente estos son sus valores. Acá entra a tallar lo que es el proceso de calidad de un laboratorio, en las diferentes etapas de su propio proceso laboratorial. Veamos. Esta es la etapa analítica, entre comillas. Intento graficar el personal del laboratorio que está haciendo el análisis de las muestras sanguíneas, capaz está viendo el microscopio sanguíneo. Y vamos a ver que dentro de este proceso de laboratorio hay varias etapas. Que si alguna etapa está fallando, vamos a poder encontrar consecuencias uh, en las etapas siguientes. Por ejemplo, veamos un caso real y concreto que ha pasado hace poco en un hospital X, con un equipo X, en la región X, donde sea. Lo que sucedió es que el equipo automatizado, que era por química líquida, presentaba, entre comillas, ciertas alteraciones. Por ejemplo, veamos el caso 1. Vemos la lipasa con valores de 428. El equipo lo como alto. Pero el personal de ese hospital decide pasar otra vez la muestra y vemos que nos da un valor de 44.7. O sea, es una diferencia totalmente abismal. Segundo caso, ocurre lo mismo. De valores de 615 pasamos a 33. ¿Cómo puede ocurrir? ¿El equipo está fallando o está fallando el proceso de laboratorio? ¿Proceso preanalítico o el proceso analítico? Aún no lo sabemos. Veamos ese tercer caso, que con la creatinina ocurría algo parecido. De 2.17 bajaba a 0.49 cuando lo reprocesaban inmediatamente. Acá hay un detalle. El primer proceso, el primer resultado estaba dado por el tubo primario, o sea, el tubo de extracción sanguínea. Y el segundo resultado lo daban procesando en el equipo a través de copas, de copitas. En los 4 casos,
se evidenció que hay diferencia abismal en lo que es procesarlo en el tubo primario o procesarlo en copa. ¿Qué es lo que puede estar interfiriendo? ¿Qué es lo que puede estar pasando acá? Más adelante vamos a intentar responder, porque este caso es reciente. Se tuvo que hacer seguimiento al equipo por una semana, ver cómo estaban trabajando en el hospital, para intentar ver cuál era el problema, porque el equipo ya le habían dado todos sus mantenimientos, le habían dado todas los alcances que por la misma casa comercial matriz nosotros le dimos los mantenimientos. Entonces, sacando de contexto el factor equipo, queríamos ver cuál es el problema en sí. Ahora, ¿qué es un laboratorio clínico? Un laboratorio, a ver, creo que el audio alguien tiene activado. Ya. Un laboratorio clínico es un laboratorio que nos va a dar información clínicamente relevante, variables clínicas de manera confiable y de manera oportuna. Podemos hacer análisis biológicos, microbiológicos, químicos, citológicos, etcétera. ¿Para qué? ¿Para qué queremos obtener estos datos? Estos datos ya sean numéricos, ya sean cuantitativos o ya sean cualitativos. Porque esta información va a ser en el 70% de los casos, se va a tener tanta relevancia que va a estar 70% de los casos inmiscuido en las decisiones médicas, para ya sea un tratamiento, ya sea un diagnóstico, ya sea un pronóstico o un monitoreo. Nosotros, en el laboratorio, ¿qué vamos a analizar? Moléculas, estructuras subcelulares, células y fluidos corporales, como LCR, líquido pleural, orina y entre otros. Y también piezas anatómicas. Ahora, en resumen, un laboratorio clínico nos da información de variables clínicas relevantes, de manera oportuna. ¿Para qué? Para la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. ¿En qué áreas? Hematología, bioquímica, hemostasia, inmunología, microbiología, parasitología, citología, etcétera, etcétera, con todas las áreas que hay en el laboratorio. En hematología vemos exámenes como un hemograma, bioquímica, los perfiles hepáticos, lipídicos, tiroideos, etcétera. Hemostasia, tiempos de coagulación, dímero D. Todo lo que les he comentado está enmarcado, contextualizado en lo que son procesos, lo que es un mapa de procesos. ¿Por qué? En la segunda diapositiva les mostré que hay un paciente que quiere un resultado. Este paciente quiere que cumplamos ciertos requisitos. Requisitos como que sea un resultado confiable y oportuno. Y al final del proceso, del elemento de entrada, va a haber un elemento de salida. Este dato, esta variable, le va a dar satisfacción al cliente, o al usuario, o al médico, o al paciente. Propiamente dicho, el proceso de laboratorio, vamos a ver lo que son procesos operativos, de los cuales tenemos tres: la preanalítica, la analítica y la postanalítica. Estos procesos operativos o procesos propios del laboratorio no están aislados, no están desvinculados o divorciados de lo que son los procesos de apoyo y procesos estratégicos. Porque, por ejemplo, el laboratorio siempre va a generar lo que son residuos biocontaminados. Entonces, ¿cómo es que este laboratorio gestiona estos residuos? Capaz tiene un contrato con una empresa o un tercero que le va a ayudar a eliminar estos residuos biocontaminados, o una empresa o un tercero que le va a ayudar con la limpieza de los establecimientos. Y esto va a apoyar a que el cliente se cumpla con los requisitos que él quiera.
Igual procesos de informes, lo que son la caja, la contabilidad. Ahora, todos estos procesos tienen que estar enmarcados y encaminados a lo que es la mejora continua. Propiamente dicho, lo que es la gestión de la calidad. Porque si nosotros estamos manejando información, vamos a generar documentos, informes, vamos a trabajar con personas, y todo esto tiene que estar correctamente gestionado. Tiene que haber una gestión documentaria, una gestión de recursos, de personal, de infraestructura. Tiene que haber cierta responsabilidad en lo que es la dirección del laboratorio. Balances económicos, lo que es calidad, desarrollo de productos, los contratos con los proveedores y el seguimiento y la mejora. Dentro de la etapa de procesos operativos, específicamente en la etapa preanalítica, nosotros nos referimos a lo que es toda la etapa previo al análisis. ¿Qué quiere decir esto? Desde la identificación del paciente, que el paciente cumpla ciertos requisitos para que su muestra concuerde con lo que queremos analizar. Está dentro de lo que es la toma de muestra, almacenamiento, transporte, todo ello antes del análisis. Entonces nosotros nos vamos a enmarcar lo que es la preanalítica, específicamente en lo que es en la parte de bioquímica y en la parte de hematología. Como ya les mencioné, en los procesos operativos hay 3 etapas. La etapa preanalítica, la fase analítica, la fase post-analítica. La fase preanalítica vamos a ver que conlleva lo que es la preparación del paciente. Por ejemplo, si el paciente quiere hacerse un examen de glucosa, obviamente tiene que ir con ayunas de menos de 8 horas o 12 horas en caso de lípidos. ¿Cómo es que nosotros vamos a tomar la muestra? ¿Cuál es el equipo necesario y los formularios para poder identificar al paciente? ¿Cuál es la bioseguridad con la cual vamos a manejar los fluidos, las piezas anatómicas que vamos a obtener para hacer el análisis, previo al análisis? ¿Cómo es que nosotros al momento de obtener esta muestra vamos a tener que almacenarla si es que no vamos a hacer un análisis en poco tiempo? ¿Y qué dificultades pueden haber en una toma de muestra? La fase analítica tiene que ver con como su propio nombre lo dice, con lo que es el análisis, ya sea qué fórmulas usas al momento de calcular una concentración de glucosa, si es que estamos hablando de manera semiautomatizada o, perdón, de manera manual, la preparación de reactivos, los medios de cultivos, los cálculos, el control de calidad, etc. La fase post-analítica, más que todo, viene a ser la integración de toda la información que hemos recabado. Que el resultado que hemos obtenido se correlacione con los valores que posiblemente se esperaban de este paciente, una correlación clínica tal vez. También tiene que ver con lo que ingreso de resultados al sistema intralaboratorial o al sistema intrahospitalario. ¿Cómo es que se le debe notificar al paciente? ¿Cómo es que se maneja esta información? No es lo mismo entregarle a un paciente el resultado de glucosa que un resultado de VIH, por ejemplo, un ELISA, una prueba rápida inmunocromatográfica, un Western blot. ¿Y cómo es que se maneja esos resultados? ¿Cómo es que se archivan? Algunos autores señalan que no solamente hay 3 fases, sino que hay 5 fases en el proceso de laboratorio. Por ejemplo, en la fase preanalítica, podemos hablar de lo que es la fase preanalítica extralaboratorial, que tiene que ver con lo que es la gestión de solicitudes, todo ello. Ahora, la etapa intralaboratorial, que viene a que, o sea, es gestionada, es realizada por el personal propio del laboratorio, como por ejemplo en la toma de muestras. Igual en la fase post-analítica también se divide en lo que es extralaboratorial e intralaboratorial. O en otras palabras, en otras terminologías, la etapa preanalítica extralaboratorial lo mencionan como si fuera la etapa preanalítica. Laboratorio preanalítica, la etapa analítica
post-analítica y post-analítica. Autores como Koskun, Unsal, Serleser mencionan que hay 5 etapas en el proceso de laboratorio. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver estas etapas? Por ejemplo, la etapa pre-analítica es hecha por personal que no es de laboratorio. Por ejemplo, en general la solicitud de la prueba, cómo es que el paciente se prepara. Muchas veces en algunos laboratorios, la información que se le da al paciente para que se prepare no es dado por el personal propio del laboratorio. Me refiero, puede ser personal de otro servicio, por ejemplo, que no están totalmente instruidos en lo que es los requisitos mínimos para una prueba. La etapa preanalítica, el ingreso de la solicitud, identificación del paciente, recolección de la muestra, transporte, el proceso de la muestra, preparación y distribución. Etapa analítica, posanalítica, posanalítica. Ahora, ¿cuál es la importancia de saber la preanalítica en el laboratorio? En todo este proceso que ya hemos mencionado, en todo este proceso que nosotros hemos mencionado, sí, es como un trípode, es como una mesa con 3 patas. Si uno falla, todos los demás, el resultado final va a fallar. Por ejemplo, nosotros tenemos un manejo de la etapa analítica impecable, un control de calidad estadístico impecable, una gestión de la información e integración de la información muy idónea, pero si al inicio el flebotomista, el que toma la muestra, se confunde y no identifica bien al paciente, o fatal, se confunde de muestra, se confunde de paciente, identifica mal la muestra, le pone otro nombre, o otra DNI, todo este proceso se va al tacho, se cae. Porque, ¿y qué riesgos hasta implicancias legales se puede tener? ¿Y dónde? ¿Cuál es la pata más débil, por así decirlo? Es la fase preanalítica, es donde mayor error se comete en comparación con sus pares como es la analítica y la posanalítica. Esta tabla fue elaborado por Westgard, si quieren buscar, que estima que el 60% de error se da en la etapa preanalítica, el 25% se da en la etapa analítica y el 15% se da en la etapa postanalítica. Ya sea errores como identificar mal al paciente o como una muestra coagulada, una muestra hemolizada, una muestra mal almacenada, error en en equivocarse de tubo y que no sean resultados confiables. Entonces, la etapa preanalítica tiene que ver con lo que es la preparación del paciente, la recogida de la muestra, el equipo necesario y los formularios que nosotros vamos a utilizar para identificar al paciente, el examen que quiera, la solicitud, la bioseguridad que está implicada en lo que es la toma de muestra, en el manejo de la muestra recolectada. ¿Cómo es que nosotros manipulamos esta muestra? No es lo mismo manipular, por ejemplo, a ver, una muestra con treponema pallidum, con sífilis, por ejemplo, o transportar un fluido con ébola, con la bacteria de ébola. Es totalmente diferente. La bioseguridad que se debe tener es diferente, porque son niveles de bioseguridad diferentes. Tenemos que almacenar bien correctamente las muestras y identificar cuáles son las dificultades que podemos tener al momento de la toma de muestra. Veamos este estudio. Se titula Errores analíticos en el laboratorio clínico en un hospital de tercer nivel. Estos son los errores que el autor los pone más en... O sea, nos menciona estos errores como muestra hemolizada, coagulada, un volumen inadecuado, mal marcada o que está simplemente sin marcar, o está en un recipiente inadecuado. Tenemos en diferentes áreas, lo titulan diferentes áreas como prueba de hemostasia, hematología,
en química y gases arteriales. Entonces, ¿dónde es el problema? ¿Dónde se da el mayor volumen de problemas? En total tuvo 818 muestras rechazadas, 818 muestras con errores preanalíticos, 301 muestras en lo que es hemostasia, 312 muestras en lo que es hematología, 153 muestras en lo que es bioquímica o química sanguínea. Y variará la frecuencia de errores según el servicio donde estamos, donde se produce mayor error, ya sea en urgencias, ya sea en pediatría. Vamos a ver, porque no todos los laboratorios se manejan igual. En el mismo estudio vemos que hay una frecuencia de errores preanalíticos por unidades estratégicas de servicio. Por ejemplo, en urgencias y en unidades de cuidados intensivos se cometen la mayor cantidad de errores. En total, unos 299 en urgencias y unidades de cuidado intensivo en UCI, 205. Muestras hemolizadas, coaguladas, volumen inadecuado, mal marcadas, sin marcar, recipiente inadecuado. La autora intentó encontrar cuál es el origen, tal vez, de estos errores. E hizo un diagrama de Ishikawa para ver. Capaz tuvo lo que es involucrar la presión del trabajo, la ausencia de guías, capaz el personal no está bien capacitado, no hay socialización con los POEs, los manuales de procedimientos estratégicos, con los POEs, perdón, procesos operativos estandarizados. El personal no está correctamente entrenado, usa una técnica inadecuada de venopunción, alta rotación del personal, hay mucho personal trabajando ahí y los procesos no son bien conocidos por ellos, no hay la correcta motivación, el tipo de contratación, etcétera. Múltiples factores que pueden estar involucrados en la etapa preanalítica. Como les dije, les comenté, en urgencias y en UCI es donde se da mayor error. La cantidad de errores analíticos en este estudio representaba el 4% del total de muestras recogidas en el mes, que diferenciaba con los 92 eventos adversos de esta cantidad de muestras que representaba el 0.26. O sea, en un hospital había 4% de errores preanalíticos y en otro había 0.26% de errores preanalíticos. Probablemente en un hospital que tiene menor porcentaje de error, se está tomando acción en estos puntos. Al tener personal más motivado, mejor entrenado, que tengan conocimiento de los POEs, de los manuales, y que sepan el correcto manejo de una muestra, se va a disminuir lo que son los errores preanalíticos. Ya sea personal técnico, tecnólogos o hasta biólogos que están en algunos laboratorios dentro del país, podemos ver que 4% es demasiado. Igual 92% de 35.461 también es demasiado si es que lo sometemos a lo que es el Six Sigma, o sea, es una herramienta de calidad. Es demasiado. Ahora, igual, en la etapa preanalítica encontraron la mayor cantidad de errores. 62% de errores, 16% de errores en la etapa analítica, la etapa postanalítica 22%. Estos valores se condicen con los valores encontrados por Westgard. E igual los errores son los mismos. Muestra mal identificada, muestra coagulada, muestra insuficiente, un tubo que no le correspondía, un tubo roto tal vez, una muestra incorrecta, hemolizada, o capaz se perdió la muestra, no la encontraron, o le tomaron la muestra al paciente equivocado. Es lo que pasa. Ahora, del total de errores que se encontró en ese estudio, el 70% de ellos no afectaba al paciente. 19% se encontraba asociado a costos injustificados y el 6.3% terminó en una terapia inadecuada. ¿Qué hubiera pasado si en el ejemplo
que les puse al inicio, los licenciados de ese hospital se quedaban con la lipasa de 600 o de 400. ¿Qué hubiera pasado si es que no lo hubieran repetido? No se hubieran dado cuenta. Uno, que probablemente eh, la persona, el paciente, hubiera terminado con una terapia inadecuada, con un diagnóstico inadecuado, y probablemente puede haber implicancias legales si es que esto se profundiza más adelante. Y puede haber también, si es que hay algún error, que se procese otra vez, una o dos veces, y no se dan cuenta que no es un error del análisis, es un error en la preanalítica. Al momento de procesar varias veces, va a haber costos injustificados, alza en los precios. Se encontró un evento adverso en un caso reportado que generó retraso en el diagnóstico. Por ejemplo, al estar procesando una o varias veces, no se da el resultado de manera oportuna, por lo tanto va a haber retraso en el diagnóstico. Esto muchas veces tiene que ver mucha importancia en lo que es el laboratorio de microbiología. Un paciente con sepsis, por ejemplo, quieren identificar a una bacteria o hacerle un centobiograma, pero ponte que se hayan equivocado al momento de identificar al paciente, o se hayan equivocado del paciente. Todo esto va a hacer caer todo el proceso del laboratorio. Y estamos hablando que estamos trabajando con personas con alguna enfermedad, capaz muy grave. Dicen, dos eventos adversos en el posanalítico, en la etapa posanalítica, generaron cambios en la terapia. O sea, le dieron una terapia que no le correspondía a dos pacientes. O sea, parece poco, pero imagínense que sea ustedes, que se equivoquen con ustedes. Entonces, como les comenté, la mayor frecuencia de errores se da en lo que es pruebas de coagulación, lo que es hemostasia, hematología y lo que es bioquímica y gases arteriales. Veamos esto. Parece una telaraña, pero es parte de lo que es el mapa de los procesos bioquímicos. Sí, de la glucólisis, fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs, todo lo para generar energía, o metabolismo de los lípidos, ácido fólico, todo está en correlación acá. Eh, al momento de, no sé, en el instituto o en la universidad nos enseñan ya sea los procesos diferenciados, es de manera didáctica, porque todos estos procesos se conectan en lo que es un mapa metabólico. Si gustan, pueden buscarlo en internet y encontrarlo. ¿Cuál es el rol del laboratorio clínico? Si algún proceso, en este caso en el cuerpo humano, está alterado, ya sea, se tiene diabetes, por ejemplo, ¿cuál es el rol del laboratorio? Identificarlo, medirlo. ¿Cómo? Vamos a medir glucosa, nitrógeno ureico, urea, ácido úrico, colesterol, proteínas, albúmina, globulina, transaminasas, deshidrogenasa láctica, fosfatasas, calcio, fósforo y otros. Ahora, la plata analítica, tenemos que darle las indicaciones. Para cada parámetro hay ciertos requisitos que el paciente debe de cumplir. Por lo tanto, el laboratorio, el personal debe estar correctamente capacitado para darle las indicaciones de la prueba y tener, al momento de darle la redacción de solicitud que tenga, sea llenado con letra legible, darle las instrucciones al paciente, evaluar las condiciones previas a la toma de muestra. No es lo mismo tomarle la muestra a un paciente quemado a una persona normal, que no está con ningún evento patológico o un accidente. Que haya el correcto registro de datos, transporte y recepción. Para todo ello, nosotros debemos tener una gestión correcta de la bioseguridad, con los tres principios de bioseguridad, que es la universalidad, contención y lo que es la eliminación de residuos. La universalidad nos dice que hay que tratar cada muestra que nosotros recolectamos como posible patógeno. Contención. Acá hay dos tipos de contención primaria y contención secundaria. La contención primaria tiene que ver con lo que es los EPPs. ¿Cómo es que nosotros nos protegemos de algún agente patológico?
Y la contención secundaria, más que todo, viene a ser la infraestructura que cumple el laboratorio para cumplir los requisitos de bioseguridad. Por ejemplo, no es lo mismo tener un laboratorio nivel 1 con un laboratorio nivel 2 o un laboratorio nivel 3, donde se tratan diferentes tipos de agentes patógenos. Ahora también todos, ya les comenté que en el proceso de laboratorio se generan residuos. Entonces el laboratorio, ¿cómo es que gestiona esta eliminación de residuos? Ya les dije, hay laboratorios, hay niveles de bioseguridad. Laboratorio de nivel de bioseguridad 1, 2, 3 y 4. ¿Qué EPPs debemos tener? Mandilón, mascarilla en esta época de COVID. E igual también ya no sé, si no fuera época de pandemia, también se debe usar mascarilla. Por ejemplo, en hospitales, que hay lugares que tienen alta incidencia de lo que es tuberculosis. Entonces, nosotros debemos de protegernos, tener nuestras medidas de contención primaria. Ahora, ¿qué factores afectan a la fase preanalítica? Hay factores modificables y factores no modificables. Los factores modificables no es, por ejemplo, a ver, factores no modificables tiene que ver con lo que es la edad, el sexo, la etnia o estados como el embarazo. No es lo mismo dosar hemoglobina en un recién nacido o en un adulto, o hacer un recuento de eritrocitos en un bebé o en un adulto, porque la edad en la cual se toma la prueba va a influir, van a ser resultados diferentes, van a tener rangos diferentes. Igual el sexo, por ejemplo. Los niveles de creatinina diferencian en una mujer que un hombre. Hay diferencia, el hombre tiene más, porque son masa muscular. Bueno, eso es lo que se maneja, ¿no? Y la etnia, por ejemplo, en cuanto a la etnia, la raza, la- en África hay más incidencia en lo que es hemoglobinas, alteraciones en las hemoglobinas. Entonces, se debe tener esas consideraciones preanalíticas para poder evaluar nuestro resultado. Ahora, variabilidad biológica modificable. Ejemplo, variaciones cíclicas. A lo largo del día, si se toma la prueba cada hora en 24 horas, por ejemplo, si queremos usar hierro, por ejemplo, tomamos una muestra cada 24 horas, vamos a darnos cuenta que hay variación en el mismo paciente. En un paciente que está en condiciones homeostáticas, condiciones no patológicas, la muestra ha sido tomada correctamente, en una postura adecuada, ha sido analizada en un tiempo adecuado, pero vemos que hay diferencias de concentración a lo largo del día. Esto tiene que ver con lo que es la variabilidad biológica y está estrechamente relacionado con lo que es el ciclo circadiano de las personas. Ahora, la dieta. También se tiene que tener en cuenta cuál es, qué es lo que se puede comer o qué es lo que no se puede comer a veces previo a un examen. Por ejemplo, una persona, no sé, se come un pollo a la brasa o un alimento contenido con alta carga de grasa y se quiere hacer un examen de lípidos al día siguiente, pues no es lo adecuado. Ahora también, la actividad, ejercicio o estrés. Altos niveles de ejercicio extenuante pueden dar deshidratación, por ejemplo, pueden haber alteraciones en ciertos parámetros que si nosotros no le decimos al paciente, podemos tener falsos resultados que nos digan que hay algún proceso patológico. El entorno. Se ha demostrado que el estrés influye muchas veces en algunos valores, como glucosa, por ejemplo, y la ingesta de fármacos o medicamentos que son interferentes en ciertos parámetros. Variabilidad debido al momento de extracción. Una correcta toma de muestra tiene que ser en una postura adecuada, no, ahí hay tortugas, patos. con con la aplicación de nuestro torniquete adecuado. Vamos a ver más adelante cómo es eso.
Por ejemplo, y les comenté que la edad es un factor que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? En este estudio se le dosó la fosfatasa alcalina a pacientes de menos de 15 años, se encontró concentraciones elevadas, pero a pacientes mayor de 15 años se encuentran menos valores. Entonces, todas estas consideraciones preanalíticas tenemos que tener en cuenta al momento de emitir un resultado. Saber que este resultado se correlaciona con lo que se espera. ¿Por qué? Porque es un paciente menos de 15 años, por lo tanto debe tener sus valores de fosfatasa alcalina un poco elevados. Igual hay interferentes, como lo que es el alcohol, el tabaco. Por ejemplo, el alcohol en la glucosa lo disminuye. También disminuye el bicarbonato, aumenta el lactato. En la gasometría podemos encontrar acidosis metabólica. El tabaco, ya vemos si es un tabaquismo agudo o un tabaquismo crónico. Va a haber alteraciones al nivel hematológicos, aumenta la hemoglobina. Tabaquismo crónico, falla pulmonar, aumenta la eritropoyetina en los riñones, la producción de eritropoyetina en los riñones, por lo tanto aumenta la hemoglobina, aumenta la captación de oxígeno para poder compensar que no haya un correcto paso de gases en la sangre, para poder darle el sustrato necesario a nuestras células, a nuestros eritrocitos, para que puedan funcionar a nuestros tejidos. Aumentar el volumen corpuscular medio, aumento de leucocitos, igual el tabaquismo agudo. Mayor hemoglobina, catecolaminas, cortisol, eosinófilos, neutrófilos, monocitos, ácidos grasos no esterificados. También se ha demostrado que no es lo mismo tomar la muestra a un paciente postrado, un paciente echado por mucho tiempo, a un paciente en posición en reposo, sentado. Por ejemplo, hay cambio en la distribución del volumen sanguíneo, ya que se ve modificado por el efecto de la gravedad. En posición de pie o sentado son más elevados que en la posición supina o tumbado los valores de hematocrito, hemoglobina, leucocitos, proteínas, calcio, triglicéridos, colesterol y bilirrubina. Por eso se debe tener en cuenta en pacientes cuando están postrados en cama o son pacientes que van a un hospital o un laboratorio privado y se toman la muestra. Es diferente. Ahora, al momento de tomar la muestra, un evento que puede ocurrir es la hemólisis. Y la hemólisis es un interferente en varios exámenes. Por ejemplo, hay equipos hematológicos, automatizados hematológicos, que te hacen el conteo de los rojos, de los blancos, pero al final te dan concentraciones de hemoglobina. Estas concentraciones de hemoglobina son dadas por fotometría. Entonces, si hay hemólisis, puede haber cierta alteración. Igual en unos otros equipos. Si bien es cierto, hay muchos equipos automatizados que tienen mecanismos para prevenir estos inconvenientes o factores de corrección cuando hay hemólisis, lipemia o ictericia. Siempre hay que tener en cuenta estos eventos para que no, es como que fácilmente se puede retrasar la muestra. Ahora, cuando hay hemólisis, ¿qué quiere decir esto? Que los eritrocitos están lisando, se están destruyendo. Por lo tanto, esta destrucción va a liberar LDH, va a aumentar la concentración de potasio y disminuye la concentración de sodio. Entonces, si queremos hacerle un examen, saber la concentración de sodio, una muestra hemolizada obviamente tiene que ser rechazada. Si queremos ver LDH o potasio o algunos electrolitos, tiene que ser rechazada esta muestra porque no va a ser un resultado fiable. ¿Cuáles son las causas de hemólisis? Ligadura más de 1 minuto. ¿Qué es lo que ocurre con las ligaduras de más de 1 minuto? Puede ocurrir hemoconcentración o también puede ocurrir hemólisis. Como ya lo vimos en la diapositiva anterior, la hemólisis va a alterar los electrolitos, especialmente va a aumentar el potasio y va a disminuir el sodio. Y con el LDH va a aumentar.
Puede también, el calibre de la aguja puede influir en lo que es la hemólisis. No es lo mismo tomarle con una aguja de 21G con una aguja de 18. Se tiene que tener en cuenta cuál es el flujo que el cual va a salir la muestra, porque nosotros vamos a recolectar con un sistema al vacío. Entonces, si nosotros es como que tengan una manguera y lo presionen. Si le disminuyen el canal por dentro, la velocidad va a aumentar. Por ejemplo, X, un paciente que tiene una alteración a nivel de eritrocitos, a nivel del citoesqueleto de eritrocitos, tiene la membrana frágil, va a haber hemólisis, obviamente. Puede también que si nosotros, al momento de homogenizar la muestra, mezclamos de una manera inadecuada o muy fuerte, o estamos a temperaturas muy altas, puede haber hemólisis. Entonces, ¿cuáles son los criterios para rechazar muestras sanguíneas? Obviamente, si es que hay una identificación inadecuada. Lo adecuado es identificar al paciente. Si no hay un sistema intralaboratorial que te genere un código de barras, mayormente lo hacen manual. Lo escriben en el tubo, pero no se debe escribir con lapicero. Eso se borra, obviamente, con un rotulador indeleble. Si hay identificación con código de barras, excelente, porque esto nos va a poder mejorar lo que es la gestión de la información del paciente. Podemos equivocarnos de tubo. Por ejemplo, no sé, queremos hacerle un hemograma y le hacemos con un tubo amarillo. Nos equivocamos. O queremos eh, encontrar los valores de los tiempos de coagulación, lo hacemos con un tubo lila, con EDTA. Totalmente equivocado. Cantidad de sangre insuficiente. Capaz la sangre que nosotros recolectamos no es suficiente para hacer el análisis, el equipo no lo puede captar. Simplemente no hay esa relación anticoagulante muestra. Obviamente la muestra de la sangre hemolizada también se rechaza si es que está transportada de manera inapropiada. Por ejemplo, las muestras de heces tienen que estar en un recipiente adecuado. Oye, no hay suficiente o tubo anticoagulado. Tubo anticoagulado. En las gasometrías, por ejemplo, tienen que, en algunos hospitales, hay kits que son ya preparados con heparina liofilizada, pero en muchos hospitales no cuentan con estos equipos, con estos kits. Simplemente ellos heparinizan los tubos para poder hacer la recolección de sangre arterial. Pero si hay un mal proceso, un mal procedimiento, esto se va a coagular. O simplemente si hay mala toma, no van a tener una suficiente muestra para que el equipo lo pueda procesar. ¿Cuáles son las fuentes de variación preanalítica? Factores fisiológicos, factores técnicos o el mismo procedimiento. Fisiológicos, por ejemplo, ya les mencioné como estar a lo largo del día puede variar. Factores técnicos, por qué proceso voy a usar, perdón, qué equipo voy a usar, qué metodología voy a usar, o procedimiento, mala toma de muestra, pongo la ligadura más de 1 minuto, genero hemólisis, genero variación de electrolitos, aumenta el LDH, etc. Tomo mal la muestra de sangre, pierdo la relación de sangre o anticoagulante. Por ejemplo, hay un tubo con heparina de litio que es líquido. Es que si nosotros no generamos, si no lo llenamos al ras de lo que el tubo nos sugiere, puede haber dilución o puede haber simplemente no haya buena relación anticoagulante y la muestra. Puede haber microcoágulos que al simple vista nosotros no veamos, pero muchos equipos sí los van a detectar. Estos microcoágulos, por ejemplo, se dan mayormente cuando en la gasometría. También en otros equipos, pero mayormente le dicen gasometría. Porque al prepararnos, al heparinizar con heparina de sodio, al preparar nuestros tubos con heparina,
tuberculinas con parina para hacer la toma de muestra arterial. Muchas veces, al no tener una correcta concentración, al no tener una correcta relación anticoagulante-muestra, simplemente se va a coagular y estos microcoágulos van a entrar al equipo. Veamos cómo un proceso preanalítico, un proceso básico, que es como la toma de muestra, puede influir en lo que es el proceso, en el proceso analítico. Imaginemos que hay un microcoágulo que ingresó al equipo. El equipo lo detecta, obviamente tienen que tomar nueva muestra. El equipo se puede obstruirse, puede dar resultados no fiables, entonces todo se cae atrás. O hasta puede malograr el equipo, y ya ha pasado. También tiene que ver en cuánto tiempo me demoro para tomar la muestra. Cuánto es el tiempo de centrifugación y a cuántas revoluciones por minuto o gravedades estoy sometiendo nuestra muestra. Más adelante vamos a ver el caso que mencioné al inicio para ver cómo es que la centrifugación tiene influencia mucho en la etapa analítica. Tenemos que evitar la contaminación de la muestra y la análisis. Los errores más comunes en la etapa extralaboratorio, en la etapa preanalítica, vamos a ver que la solicitud del análisis por parte del médico clínico está erróneo. No le da las características y condiciones previas al paciente. Hay mala obtención de la muestra. Capaz esta muestra es obtenida por personal no médico. Perdón, personal no propio del laboratorio. Mal transporte y conservación. Por ejemplo, las piezas anatómicas no son obtenidas en su mayoría por el personal del laboratorio. Son hechas biopsias por médicos y capaz no hay un correcto transporte. No se usa el conservador adecuado. Entonces vamos a ver más o menos cómo es la toma de muestras sanguíneas. Hay 3 etapas: prepunción, punción y postpunción. La prepunción tenemos que tener todos los materiales adecuados para poder llevar este proceso, elección de tubos. ¿Qué sistema voy a usar? Voy a usar este sistema al vacío, voy a usar una jeringa, vamos a ver. ¿Cuál es la posición en la cual el paciente debe estar? ¿Qué vena voy a usar? Vamos a ver la preparación del sitio de punción, orden de los tubos, relación aditivo-muestra, inversión de los tubos. Una vez que yo obtengo mi muestra, ¿cuántas inversiones tengo que darle? ¿Cuánto tiempo tengo que homogenizarlo? Ahora, veamos esta bandeja. Identificamos que estamos los tubos al vacío. La elección por excelencia de CLSI para hacer una extracción sanguínea es el sistema al vacío. En la marca Vacutainer, marca X, pero el sistema al vacío. ¿Por qué? Porque nos previene en menor porcentaje de hemólisis en comparación con usar una jeringa, que no se usa normalmente. Y muchos equipos automatizados trabajan con ese tipo de tubos. Por ejemplo, hay un equipo de Sevia, si no me equivoco, Sevia Capillaris, que nos sirve para dosar hemoglobina glicada. Y nosotros tenemos que recolectar la muestra en un tubo de EDTA, un tubo lila. ¿Y qué es lo curioso de este equipo y de muchos equipos? Que no es necesario destapar el tubo, simplemente el equipo lo va a perforar y va a hacer el análisis. Igual en varios equipos, por ejemplo el AQT90, que es un equipo que nos da marcadores cardíacos como troponina, que tiene el mismo sistema, que perfora la tapa y trabajamos con tubos primarios. Tenemos el holder o el capuchón, tenemos la aguja, podemos también usar el sistema de mariposa, las agujas mariposa con pacientes difíciles, con venas que no se ven, y algodones, alcohol, paradrapo o una curita. Tenemos la ligadura. Ahora, ¿cuál es el tema de la ligadura? No sé si han visto esas ligaduras tubulares, cremas, amarillas que son tubulares. ¿Cuál se usa, la tubular o la que es así medio rectangular? Lo recomendado es usar la rectangular. ¿Por qué? Porque al usar la ligadura tubular tiene menor área de contacto con
con la piel. O sea, entonces, si tú al hacer el torniquete, vas a generar mayor presión al tener menor área de contacto. Entonces, al generar mayor presión, vas a generar posiblemente hemoconcentración, posiblemente hemólisis. Cosa que se corrige con la ligadura, con la ligadura con mayor área de contacto. Al haber mayor área de contacto, hay menor presión, y esto va a evitar hemólisis. LSI, en su guía GP41, en la séptima edición, están todos los alcances que ustedes pueden encontrar. ¿Cuesta? Sí cuesta. Ya. Ya observamos cuáles son los elementos que necesitamos para una toma de muestra. Acá también falta lo que es nuestro descartador de punzocortantes, ya sea de metal, perdón, de cartón o de plástico. Vemos que hay diferentes tipos de agujas con calibres diferentes, 20G, 21G, 22G, con coloración, con colores distintos, amarilla, verde, negra. Hay que tener en cuenta qué aguja vamos a usar para qué paciente o para qué tipo de vena. Como ya les he mencionado previamente, el calibre de la aguja puede generar elegir mal el calibre de la aguja puede generar hemólisis. Lo normal que usan es un paciente adulto, el 21. Es un paciente que no se le ve bien las venas, o tenemos cierto temor de no hacer realizar una buena toma de muestra, se usa lo que es la aguja de mariposa. Vemos que hay muchos tubos, muchos colores de tubos con diferentes aditivos. El tubo celeste con citrato de sodio, el rojo que no tiene ningún aditivo, el amarillo que solamente tiene gel separador, el lila con EDTA. Y vamos a ver los que son los más importantes. Por ejemplo, el citrato de sodio. El citrato de sodio. Mm, ya está. Veamos el EDTA. Veamos esos tubos, que son más usados. Por ejemplo, los tubos que no tienen aditivo, los tubos que tienen gel separador y los tubos que tienen EDTA. Los que no tienen aditivo, la muestra va a coagular y sirve por lo que son para exámenes bioquímicos, inmunológicos y serológicos. Y el tratamiento de las paredes internas de estos tubos hace que sean ideales para dosar metales como hierro, cobalto, zinc, cobre, magnesio. Y las paredes de estos tubos no absorben muchas proteínas. Ahora los tubos con gel separador. Este gel separador, la función es separar el paquete globular con la parte líquida. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Por diferencias de densidad, cosa que se puede se puede separar centrifugando también. Obviamente se le tiene que dar su tiempo de coagulación. Obviamente tiene un activador de la coagulación. El fabricante le va a especificar cuánto tiempo debe pasar, temperatura de almacenamiento, cuántas veces tengo que homogenizar, a qué velocidad debo de centrifugar y por cuánto tiempo. Toda esa información está estandarizada por el fabricante. No es que, como son tubos, no le doy inserto o no busco el manual y ya. Cada tubo tiene su manual, cada tubo tiene su tratamiento diferente, cada tubo tiene un fin diferente. Tenemos los tubos con EDTA. El EDTA es un quelante de calcio. Sabemos que en la cascada de coagulación un factor importante es el calcio. No va a ser la coagulación, obviamente. Y lo que hace el EDTA tripotásico o dipotásico, hace que tenemos el EDTA y el potasio. El potasio se separa y captura al calcio. Al disminuir las concentraciones de calcio, hace que no se dé la coagulación. Y por ello es el anticoagulante elegido en hematología.
Tenemos tubos de fluoruro de sodio. ¿Para qué se usan esos tubos de fluoruro de sodio? Es para dosar glucosa. ¿Cómo es que funciona? Sabemos que en los eritrocitos, nosotros tomamos la muestra, estamos en el tubo. Si nosotros no tenemos ningún aditivo que haga un anti- que no se haga que se consuma la glucosa, porque en ese tubo los eritrocitos van a seguir su metabolismo anaerobio, van a seguir consumiendo la glucosa que está en la sangre. Si dejamos pasar bastante tiempo y nosotros, o sea, tomamos la muestra, realizamos vemos la concentración de glucosa, digamos que es 10. Pasan 30 minutos, una hora, la concentración va a disminuir. Si nosotros queremos hacer que no disminuya, se tiene que usar los tubos con fluoruro de sodio. Los tubos con fluoruro de sodio inhiben la glucosa deshidrogenasa y bloquea el metabolismo de la glucosa por parte de los eritrocitos. El orden de los tubos, ¿por qué hay un orden? ¿Por qué estos tubos primero y no es indiferente? Porque al momento de realizar la toma de muestra y hacer la punción, como es una aguja con doble centrada, una entrada para muestra, o sea, para la vena y otro entre el tubo, puede haber cierto arrastre de reactivo. Entonces, lo que se hace es generar un orden en el cual, si hay arrastre, no genere interferencia en el tubo siguiente. Entonces, ese es el motivo por el cual existe un orden en la toma de muestra. Primero van los frascos para hemocultivo, porque tenemos que evitar que la muestra se contamine. Luego van los tubos de citrato. Citrato de sodio era para la coagulación. Porque al momento nosotros de tomar una muestra, ya estamos haciendo una injuria a nivel de tejido, a nivel de lo que es el endotelio, y las plaquetas se van a activar. Y una vez que haya esa injuria, se va a activar la coagulación. Entonces nosotros tenemos que primero priorizar estos tubos para que están dirigidos para determinar tiempos de hemostasia. ¿Qué pasaría si yo tomo el tubo que está dirigido para coagulación al final y me demoro en tomar? Probablemente la muestra se coagule, por más que esté combinada con anticoagulante. Probablemente los valores, los tiempos de coagulación, de tiempo de protrombina, estén alterados, no sean los correctos del paciente. Entonces estas alteraciones no son propias del estado patológico u homeostático del paciente. Se han dado porque hubo un error en la etapa preanalítica, específicamente en la toma de muestra, específicamente en el orden del tubo, específicamente en el procedimiento que usé. Luego van los tubos para suero, los tubos con heparina, tubo con ETA, o si van a usar glucosa, tubo con fluoruro de sodio. Estudios dicen que las recomendaciones es que el suero y el plasma debe ser separado lo más pronto posible, menos de 2 horas, excepto para ciertos analitos como potasio, cortisol, catecolaminas, homocisteína, glucosa, LDH, hierro, tiene que pasar menos de 1 hora. Para otros analitos puede pasar hasta 48 horas y no hay mucha alteración. Ahora veamos un video de cómo es que es una extracción sanguínea y vamos a comentarlo. Extracción de sangre venosa.
En caso no haya tubos para hemocultivos. Si se dieron cuenta, dijo que el torniquete no debe estar más de 1 minuto, por las razones que ya les expuse anteriormente. Algunas personas usan como medida es el 4 dedos más arriba de la aplicación del torniquete, pero no es una medida fiable, así que tiene que ser estandarizado con centímetros, obviamente. Y es lo que se maneja en CLSI. Ahora, hay pacientes que no se les nota la vena, no se ve nada, pero hay dispositivos que nos ayudan a encontrar. Por ejemplo, el Acuven. No sé si lo han visto antes, pero ¿cuándo podríamos usar esto? Por ejemplo, obviamente es poco difícil que varios laboratorios lo tengan, pero ¿cuál sería la utilidad de esto? En las muestras dirigidas para hemostasia, lo que queremos hallar tiempos de coagulación, tienen que ser tomadas de manera rápida y evitar estar hincando varias veces, porque si nosotros hincamos varias veces, vamos a activar los factores, vamos a activar la coagulación, se va a haber consumo de los factores de coagulación. Entonces los tiempos de coagulación que nosotros vamos a determinar en el laboratorio no van a ser los adecuados. ¿Dónde entra a tallar este aparatito? Por ejemplo, un paciente queremos determinarle su tiempo de protrombina y no le vemos la vena. Para evitar estar tomándole a cada rato, pues se puede usar este tipo de aparatos. En caso haya, porque es poco probable que en varios laboratorios haya. Solo lo he visto una vez. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de cometer errores en la preanalítica? Ya les comenté que se puede llegar a un diagnóstico equivocado. Por ejemplo, si se hubieran quedado con el valor de IPASA de 400, no lo hubieran repetido, ¿a qué diagnóstico hubiera llegado el médico? ¿Qué tratamiento le hubiera dado? O sea, hubiera dado un tratamiento que no se necesita. Que hubiera aceptado ese diagnóstico errado, obviamente. Puede haber retraso en el tratamiento. Es que cometemos errores, si se pierde la muestra, si identificamos mal la muestra, vamos a terminar dando el resultado no de manera oportuna, nos vamos a demorar. Y esa demora va a influir en el tiempo en el cual le van a dar un tratamiento a un paciente. Como les comenté, los pacientes con sepsis, al momento de identificar alguna bacteria o cuando le hacen el antibiograma, por ejemplo, el tiempo que transcurre es crucial para evitar un desenlace no deseado. Retraso en el diagnóstico, recursos gastados innecesariamente, ya les comenté. Vas a estar repitiendo las pruebas pensando que es un error en la etapa analítica, repetir, pensando que es un error en el equipo, vas a llamar a la casa comercial que revisen el equipo, le van a poner otros repuestos, pero no te das cuenta que puede ser un error en tu proceso mismo. Mayor incidencia en exámenes repetidos, procedimientos terapéuticos innecesarios, riesgos para el paciente y puede haber implicancias hasta legales. Entonces,
¿Cuál era el problema en el Lipasa de 400 que vimos y que luego lo reprocesaban y salía a 40 y tantos, mucho menos, obviamente? Si se dan cuenta, estas son fotos tomadas del lugar. Vimos que la centrifugación era paupérrima. ¿Por qué? El equipo era antiguo, no le daban mantenimiento, contrapesaban mal, y para rematar, la centrífuga estaba en una mesa con ruedas, una mesa pequeña y con ruedas. Parece chiste, pero sí pasa. Eh, entonces, vemos que al momento de no haber una centrifugación correcta, porque si hablamos de centrifugación, tenemos que hablar de fuerza centrífuga y de lo que son las gravedades. Para estandarizar a cuánto tiempo, o sea, no es lo mismo centrifugar a 3000 revoluciones por minuto por 10 minutos en una centrífuga con un radio de 20 centímetros que centrifugar a la misma velocidad en una centrífuga con un radio de 10 centímetros. O sea, es diferente. Y para estandarizar estas medidas, se tiene que hablar en lo que son las gravedades. ¿Cuántas gravedades se debe centrifugar? Ya sean 14 gravedades, 13 gravedades. Entonces, si estamos hablando de una centrífuga, uno, mal ubicada, pues las centrífugas deben de estar en un lugar estático para que la fuerza que generan al momento de rotar, la fuerza centrípeta y fuerza centrífuga, eh, no se, no se difundan a un cuerpo que está tembloroso. Y ahí va a disminuir las gravedades a la cual va a ser sometida esta muestra. Al disminuir las gravedades, no va a haber una correcta separación en lo que queremos, en las fases que queremos ver, ya sea la parte líquida, la parte de gel y la parte de la sangre. Al no darle el mantenimiento a la centrífuga, el rotor no capaz está dañado, capaz hay microfisuras en el rotor que no nos den una centrifugación de calidad. ¿Y cómo lo evidenciaron? Pues viendo restos de fibrina, fondo sucio, mal centrifugado. ¿Y cuál era el detalle? Que al momento o sea, era una muestra que se le seleccionaba un panel de pruebas. Y el panel de pruebas que pasaba primero era la lipasa. O sea, la primera prueba que se procesaba ahí era la lipasa. Al ser la primera prueba que se procesaba, el equipo absorbía esto. Entonces, como funcionaba por fotometría, va a haber una alteración aberrante. ¿Y cómo lo corregían? Lo trasvasaban a una copa, obviamente ya con una muestra limpia. Lo trasvasaban y el problema corregía. Al momento de trasvasarlo, lo repetían 5 veces y veían que sí había repetibilidad en las muestras. Entonces el equipo no estaba fallando. El equipo estaba haciendo sus mediciones correctas. ¿Qué es lo que estaba fallando? Pues muy probablemente estaba fallando el proceso preanalítico en sí, antes del análisis. Se dan cuenta cómo el centrifugado, cómo darle el tiempo adecuado de coagulación para hacer la separación de las fases, va a influir drásticamente en un resultado. En un equipo capaz de química líquida, cuando se evidencian más estos problemas, marcas X. Entonces, son consideraciones que nosotros, como personal de laboratorio, tenemos que tener en cuenta. Que al fin y al cabo son tubos los que vemos, tubos los que procesamos, pero los resultados son de un paciente, de una persona, de alguien que tiene miedo de que le pase algo, qué sé yo, su salud. Entonces la centrífuga es un dispositivo mecánico que se utiliza el principio de la fuerza centrífuga y centrípeta para separar materiales de diferentes densidades. Por ejemplo, acá vemos en diferentes fases. Por ejemplo, vemos un tubo donde hay diferentes analitos y diferentes sustancias. Metemos a una centrifugación y esto se va a separar por su. Entonces, ¿cómo la centrífuga altera algunos parámetros? Por ejemplo, las muestras en las que se realiza ionograma, o sea, la determinación de algunos electrolitos también, deben permanecer el tiempo necesario para coagular y no se deben centrifugar más de una vez, ya que puede incrementar fácilmente el valor de potasio. O por ejemplo, si sometemos a muchas gravedades, sometemos a mucha fuerza,
las muestras se pueden hemolizar. Y ya les he comentado qué parámetros eh, pueden variar en una muestra hemolizada. Aumenta potasio, sí, aumenta el LDH, aumenta el potasio y disminuye sodio. ¿Y cuáles son los cuidados que se le debe dar a una centrífuga? Se le deben dar sus mantenimientos preventivos o mantenimientos correctivos, ya sea el caso. Si es que el rotor está en buen estado. Tenemos que tener las consideraciones de bioseguridad, porque se pueden generar aerosoles al momento de centrifugar a muchas RPM. Y obviamente, una de las posibles causas que se le pudo atribuir a ese hospital era el proceso analítico que estaban realizando. ¿Cuál es la acción correctiva que se está trabajando? Uno, realizar los mantenimientos a esa centrífuga. Dos, reubicar la centrífuga. Y tres, estandarizar los tiempos y las revoluciones por minuto a las cuales son sometidas estas muestras. Porque también se evidenció que trabajaban a diferentes revoluciones por minuto, siendo las mismas muestras para sometidos a un mismo equipo. Entonces, está mal estandarizado, hay un pésimo proceso, la centrífuga está mal ubicada, por lo tanto los resultados no van a ser confiables. Entonces, no estoy diciendo que, sí, esto es la razón 100%. Es una posible razón. ¿Cómo lo podemos someter cómo lo podemos contrastar? Pues dando las acciones correctivas y viendo si es que la incidencia de esos problemas disminuye. Si disminuye, muy posiblemente esté atribuido a lo que es la centrífuga y el proceso mismo del laboratorio. Simplemente centrifugar, no ver que tus muestras están mal y ponerlo al equipo y el equipo te va a leer lo que sea. Ahora también vamos a hablar lo que es la analítica en gases arteriales, que también viene aparte, viene en contexto de la bioquímica. La gasometría, el análisis de gases arteriales, nos va a dar valores de lo que es la presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2, electrolitos y algunos metabolitos. Unos equipos nos dan toda esa información. Entonces, ¿qué errores preanalíticos potenciales podemos ver al momento de la toma de muestra? Estamos hablando de toma de muestra y errores preanalíticos. Ya. Por ejemplo, si le tomamos de una vía arterial, y ahí puede haber dilución, puede haber mezcla de sangre venosa con sangre arterial. Al momento de tomar la muestra, hay muchas burbujas y lo dejamos ahí, no lo botamos. Puede haber el volumen de heparina que usamos es demasiado, puede haber dilución, o no heparinizamos bien el tubo y se puede coagular, o simplemente hicimos una toma de muestra un poco cruenta, y automáticamente la muestra entra en coagulación, y por más que esté heparinizada, no va a anticoagular. Al momento de tomar la muestra, no homogenizamos bien. Para tomar una muestra de gases arteriales, el paciente debe estar relajado, no debe estar agitado, no debe haber realizado previo al muestreo ejercicios extenuantes, o si es un paciente que está con ventilación, por ejemplo, debe tener una frecuencia estable, un volumen estable, y se debe usar un anticoagulante adecuado. Si bien ya vimos anteriormente qué anticoagulante se usa para cada tipo de prueba, para cada tipo de área que queremos ver, por ejemplo, en gasometría, se usa lo que es la heparina de litio liofilizada. O sea, esa es el anticoagulante que se debería usar. Pero en varios servicios, en varios hospitales, se usa lo que es heparina sódica líquida, que es mucho más barata y es mucho más accesible. Y por cuestiones económicas, muchos hospitales no tienen estos kits necesarios para hacer una correcta toma de muestra de gasometría, que tienen heparina liofilizada de litio.
Dice, usar heparina electrolíticamente balanceada. Al medir electrolitos de combinación con gases naturales. ¿Qué significa usar heparina electrolíticamente balanceada? La heparina es una molécula con cargas negativas. Al momento de entrar en contacto con la sangre, en la sangre hay iones sueltos. Iones, por ejemplo, como el calcio y como el sodio. Y si nosotros usamos jeringas heparinizadas con heparina sódica 1, va a aumentar lo que es la concentración del sodio, de la heparina de sodio, va a salir el sodio, y el calcio y la heparina, electrostáticamente, por fuerzas electrostáticas, va a captar el calcio del medio. Entonces va a aumentar la concentración de sodio y va a disminuir la concentración de calcio. Y una gasometría o equipos de gases arteriales te dan valores de electrolitos. Entonces, al usar mal, eh, al, al, al seleccionar mal el anticoagulante, vamos a tener un resultado alterado que no se va a relacionar capaz con las concentraciones del paciente. Usamos heparina, por ejemplo, no balanceada. Acá está. Heparina no balanceada capta los iones positivos como calcio, potasio y sodio. Más afecta al calcio porque es un ion divalente, o sea, tiene doble carga positiva, es un catión divalente, si no me equivoco. Ahora, condiciones de almacenamiento. No se debe, el tiempo de corte, tiempo límite para dar un resultado fiable es 30 minutos. O sea, desde la toma de muestra no debe pasar más de 30 minutos hasta el análisis. ¿Por qué? Porque sabemos que los tubos, las jeringas que se usan, tienen poros microscópicos. Al tener poros microscópicos, esto va a facultar la difusión de gases con el medio externo y el medio interno donde está la sangre. Y hasta los 30 minutos ya no va a haber alteración clínica, va a haber cierta alteración. No enfriar la muestra. He visto en muchos lugares, en muchos hospitales, lo ponen en contacto directo con hielo, pero eso no debería hacerse. ¿Por qué? Porque al tener estas muestras de sangre, de plástico, estas jeringas de plástico, dentro hay sangre, lo pones en contacto directo con hielo, estas muestras se pueden hemolizar. Al hemolizarse, muchos equipos te van a dar valores de hemoglobina no confiables. Ahora, otra consideración preanalítica que se debe tener en este análisis es que hay muestras que tienen alto recuento leucocitario, alto recuento de eritrocitos. Los eritrocitos y los leucocitos son células. Las células necesitan oxígeno para poder realizar su metabolismo. Entonces, si nosotros dejamos pasar mucho tiempo la muestra con recuento de eritrocitos de leucos elevados, el consumo del PO2 va a disminuir. Entonces, para muestras con alto valor, no, acá está, para muestras con altos niveles de leucocitos o plaquetas y también eritrocitos, se tiene que analizar en menos de 5 minutos por las razones que les acabo de mencionar. CLSI no recomienda el almacenamiento en frío de las muestras cuando se mantienen en plástico. ¿Por qué? Porque generan hemólisis. Ahora vamos a ver un poco de lo que es preanalítica en hematología. Ya vimos anteriormente que hay dos tipos de influencias, biológicas y no biológicas. Factores modificables o no modificables. Los no modificables son los factores, las influencias biológicas. Por ejemplo, la edad, sexo, la raza. Perdón, estos son los factores no modificables. Factores como también influencias biológicas tienen que ver los alimentos, el alcohol, medicamentos, postura, hábito de fumar, ciclo menstrual, etc. Influencias no biológicas tienen que ver con el método que vamos a usar, elección del anticoagulante, identificación del paciente, condiciones de la muestra. Ahora, la edad. ¿Cómo es que la edad influye en las muestras para hematología? Les comenté que en los bebés o en los recién nacidos, los niveles de eritrocitos son mucho más altos que en los adultos. El sexo, por ejemplo, la hemoglobina es relativamente más alta en varones que en mujeres.
Las grasas o las muestras lipédicas pueden interferir con ciertos parámetros hematológicos de coagulación. A ver, um, sí les mencioné, hay equipos automatizados que te hacen el recuento, pero también te van a dosar la concentración de hemoglobina. ¿Cómo lo hacen? Por espectrofotometría, por principios fotométricos, principios ópticos. Entonces, al haber mucha lipemia, o sea, esto no está 100% sacramentado y oleado, pero sí se puede ver en la práctica que muestras lechosas lipémicas pueden interferir en lo que es eh, la lectura fotométrica, dar concentraciones erradas. Ahora, principios de coagulación también. Por ejemplo, si no hay una persona que pipetea mal, arrastra grasa, por ejemplo, y hay equipos de coagulación que funcionan por viscosidad, o sea, tienen una perla dentro y por desplazamiento de campos electromagnéticos, la perla va a dar un movimiento pendular con la muestra. Al momento que se coagula la muestra, la perla deja de moverse, por lo tanto, ahí va a calcular el tiempo de coagulación de la muestra. Pero si es una muestra lipémica y eso le sumamos un mal pipeteo de la muestra, pues se va a alterar estos valores. Tenemos también lo que es el alcohol. El alcohol produce deshidratación. El alcohol es un inhibidor de la hormona antidiurética. Por eso, cuando una persona está ebria, va a miccionar a cada rato, te va a producir deshidratación. Al día siguiente vas a estar con sed. Por lo tanto, esta deshidratación puede producir posiblemente hemoconcentración. Algunos medicamentos, por ejemplo, anticoagulantes orales, aspirina. Si nosotros queremos evaluar el estado de coagulación de una persona, obviamente no debe tomar algún medicamento que pueda alterar estos tiempos de coagulación. El fumar, ya les comenté, que puede aumentar los valores de hemoglobina. ¿Cómo lo hace? Si hay un fumador crónico, obviamente, muy probablemente tenga alguna alteración a nivel pulmonar. Ya no va a haber una correcta intercambio gaseoso. Al no haber un correcto intercambio gaseoso, los niveles de oxígeno en sangre van a disminuir. Por lo tanto, el cuerpo va a estar sometido a cierto estrés. Este estrés va a generar que se sintetice más eritropoyetina. Esta eritropoyetina va a la médula ósea, se sintetiza más glóbulos rojos, por lo tanto mayor hemoglobina. También la zona geográfica. ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo dosar hemoglobina a una persona a 3.500 metros sobre el nivel del mar o una persona que está acá en Lima, por ejemplo. ¿Por qué? Porque por mecanismos fisiológicos compensatorios, al haber menos presión parcial, perdón, al haber menos presión atmosférica de oxígeno en la altura, el cuerpo también se somete a estrés, a hipoxia. Entonces, eso es fisiológico. Se da el mismo mecanismo, mayor eritropoyetina, mayor eritropoiesis, mayor hemoglobina. Mismo mecanismo. Por eso en pacientes de altura se pueden encontrar niveles de hemoglobina de 18, 19, entonces los rangos de referencia son distintos. Hay estudios donde se ha intentado estandarizar, encontrar algún ajuste a la medida de hemoglobina. Por ejemplo, ajuste a la hemoglobina para diagnóstico de anemia según la altitud en niños y niñas de 6 a menos de 24 meses. Entonces, encontraron un rango de altitud y esto era la cantidad que se le debía restar para poder diagnosticar anemia. El anticoagulante que se usa en hematología es el EDTA. ¿Por qué? Porque el EDTA, uno, va a conservar la morfología de las células, porque en hematología la mayoría que hacen es recuento, ya sea manual o un equipo automatizado, y a la vez un prote sanguíneo para hacer una lectura diferencial.
y ver la morfología de las células. El EDTA te va a conservar esta morfología de mejor manera. Al ser EDTA de potasio, el potasio no hay una alteración significativa en los eritrocitos y en los leucocitos. A su vez, el EDTA permite una coloración óptima con la tinción Yenta, o sea, Wright, Yenta, derivados de Romanov, ¿no? Una coloración rusa, no me acuerdo muy bien el nombre. Entonces, hay dos presentaciones: EDTA dipotásico y EDTA tripotásico. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene 2 iones, otro tiene 3 iones. ¿Cuál usar? ¿Cuál es mejor? ¿Qué dice la literatura? ¿Qué dicen los artículos? A ver, ahora vamos a hablar un rato. Entonces, ¿cuáles son las condiciones analíticas de toma de muestra? Que debe tener un volumen adecuado. Esto es para todos los análisis dados por el fabricante. Que debe estar correctamente mezclado con el anticoagulante, ya sea los números, las cantidades de inmersión que te den el fabricante. Esto varía de marca en marca. Por eso es necesario revisar los insertos, los manuales de los tubos. Ahí te dicen cuántas veces tienes que homogeneizarlo, a cuántas revoluciones por minuto debes de someterlo y a cuántos minutos debes centrifugarlo. Entonces, ¿qué usar? ¿EDTA dipotásico o EDTA tripotásico? En ese estudio encontraron que al comparar los resultados de la morfología por medio del extendido de sangre periférica, se encontró que no hay muchas diferencias estadísticamente hablando. O sea, es indiferente si usas dipotásico o tripotásico. ¿Qué hicieron? De 30 muestras, ahora, ¿cuál es la importancia de llenar el tubo al ras que nos dicen los fabricantes? El estudio quiso evaluarlo, obviamente. Entonces, sometió 30 muestras a llenarlo con 0.5 mililitros, con 1 mililitro, 2 mililitros y 4 mililitros. Y encontró que no había mucha alteración, más que todo. Entonces recomendó que por lo menos 1 mililitro en adelante no hay alteraciones. Pero esto no quiere decir que, como el estudio lo dice, entonces lo llenamos poco. Obviamente tenemos que seguir las recomendaciones de fabricante. ¿Por qué? Para evitarnos ciertas complicaciones más adelante. Por ejemplo, si alteramos nuestros procedimientos, el fabricante, si hay algún error por parte de él, posiblemente va a señalar el error que tú estás cometiendo al no seguir sus lineamientos. Entonces, vemos que no hay mucha alteración en los valores de distribución electrocitaria, por ejemplo, plaquetas, no hay mucha diferencia. Ahora, en otro estudio, quisieron someter la diferencia de la morfología a través del tiempo con el EDTA. O sea, ¿qué alteraciones morfológicas podrían haber si es que nosotros almacenamos el EDTA, ya sea a 4 grados, por 4 horas, 12 horas o un día, o 20 grados Celsius a 4 horas, 12 horas o 24 horas? Entonces, a 4 grados, luego de 4 horas de almacenamiento, no se encontró muchas alteraciones morfológicas. Pero si nosotros lo dejamos 24 horas, y peor aún, si nosotros lo dejamos 24 horas a una temperatura ambiente, las alteraciones morfológicas se van a evidenciar más y van a ser más frecuentes. Entonces, lo idóneo es que una vez que se tome la muestra para hacer un frotis o hacerle su recuento, se le tome la muestra, se hace el frotis inmediatamente con la sangre recién fresca para evitar ciertas alteraciones morfológicas que nos puedan dar una lectura errónea. Entonces, realizar un frotis de manera adecuada. Este es el método de Cuña. El frotis tiene sus partes. Hay 3 métodos. La técnica de Wedge, o la técnica de Cuña, que es la mayormente usada, donde se usa 2 portaobjetos. La técnica de cover slip, que se usa 2 cubreobjetos. La técnica automatizada, sí, hay equipos que
te van a generar el frotis de manera automatizada y te van a colorear. Luego te van a hacer el recuento y el diferencial. Entonces, hay equipos modulares que son bien grandes que te hacen todo este proceso. Los extendidos, dentro de 4 horas de la obtención, homogenizar previamente la muestra, o sea, se tiene que hacer todo el proceso de metodología dentro de las 4 horas de obtención. Porque si nosotros pasamos las 4 horas, según el estudio que hemos visto, vamos a ver ciertas alteraciones morfológicas. Capaz para personas no tan entrenadas van a pasar a simple vista, pero personas que sí tienen la experiencia adecuada, 20 años capaz en el servicio de hematología, o con pacientes que son un poco delicados, con leucemia o servicios de neoplasia, sí pueden observarlos. Entonces, lo ideal es que los extendidos se hagan dentro de las 4 horas de la obtención de la muestra. Antes de hacer el extendido, se tiene que homogenizar la muestra menos 20 veces. Preparar como mínimo 2 láminas. Una se colorea y la otra se archiva. Una gota de 2 a 3 milímetros, que equivalen a 10 microlitros. Y opcionar el uso de DIF-Safe, que son dispositivos que nos va a poder dispensar la gota de manera segura y uniforme. Este es el dispositivo que les menciono para poder dispensar la gota y hacer el extendido. Ahora, hay calidad de extendidos que son buenos y que son malos. Por ejemplo, acá tenemos extendido roto, acá hicieron tarde el extendido, acá mal. Una presión diferencial está mal. Lo idóneo es tener extendidos de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué tener un extendido de manera idónea? Porque los extendidos nos van a dar campos de lectura. Estos campos de lectura van a ser importantes en la etapa analítica, porque nos pueden dar nos pueden hacer confundir con la morfología, se pueden confundir tipo de células. Entonces el método de Cuña se hace a 45 grados, hay una lámina extensora de borde liso con puntas romas. Hay que tener cuidado con estos portaobjetos, porque si se reutilizan mucho, entonces puede haber ciertos desniveles, ciertas fisuras, que nosotros no lo vamos a ver, pero al momento de hacer el extendido sí se van a evidenciar. Se tiene que hacer el secado inmediato y la coloración inmediata. El método Clover Slick, que les comenté, es con 2 portaobjetos, mayormente lo usan para lo que es raspado de médula ósea. Hay una excelente distribución de leucocitos y la desventaja es que no se puede etiquetar bien cómo lo vas a transportar, se puede romper fácilmente, entonces es un poco complicado. Ahora, vemos que hay diferentes tipos de frotices, diferentes errores, y esto también es parte de la preanalítica, porque aún no estás haciendo el proceso de análisis de la muestra, estás preparando la muestra previo para que sea analizada. Podemos ver acá un borde irregular de la lámina extensora, capaz les comenté, que lo utilizas a cada rato, puede haber microfisuras, que tú no lo vas a ver a simple vista, pero al momento de hacer la extensión se va a evidenciar. En esta lámina podemos ver que hay diferentes velocidades al momento que has hecho la extensión. Acá has hecho la extensión muy rápido, acá has hecho la gota muy pequeña y a la vez muy rápido. Acá no has esperado que la gota se extienda por la lámina extensora y hacer el frotis. Muy rápido lo has hecho. Acá posiblemente esté contaminada la lámina con grasa. Acá hay presión diferencial en un lado que en el otro. Y acá se ha esperado demasiado tiempo que se extienda la gota, se ha secado y se ha hecho la extensión. Entonces todos estos factores nos ayudan a uno a economizar reactivos, a economizar procesos, a economizar tiempo, a economizar estas láminas porque se gastan. Y estos gastos implican lo que es dinero. Entonces, ¿cómo podemos definir que hay un buen extendido? Mínimo 2.5 centímetros de largo, 1 centímetro de borde de lámina, transición gradual del espesor. Si hay una gota gruesa, se va a evidenciar con un frotis grueso. Si es una gota muy delgada, un frotis corto y translúcido. No tiene que haber artefactos.
distribución aceptable, consideración, y tiene que haber cambios mínimos de los efectos del anticoagulante. Por ello, el análisis en la parte de hematología tiene que haber implicado lo que es la coloración. Si nosotros utilizamos una coloración no adecuada, un reactivo no adecuado, entonces probablemente nos den alteraciones morfológicas que no están, no son propias de la muestra. Entonces, si la coloración está demasiado azul, probablemente la concentración de eosina es baja. El reactivo no está correctamente almacenado o no está en su frasco que lo proteja de la luz. Está muy expuesto al sol, se oxida, capaz el lote de la solución madre está en mal estado, está el colorante impuro, colorante ácido, frotis grueso, un montón de posibles causas. Igual, cuando es demasiado rosado, incorrecta cantidad de sorbet, colorantes impuros, etc. Ahora, una coloración pálida, soluciones de colorante demasiado antiguo, lote de solución madre de mal estado, y un montón de problemas en la parte preanalítica que nos va a afectar en la etapa analítica. Entonces, ¿cuánto tiempo de almacenamiento nos recomienda? Se recomienda procesar dentro de las 4 horas si es que la muestra se mantiene a temperatura ambiente. Dentro de las 6 horas si es que la muestra se mantiene a 4 grados Celsius. ¿Qué pasaría si es que nosotros lo sometemos a temperatura ambiente y pasamos las 4 horas? El volumen corpuscular medio va a subir, el hematocrito va a subir, y otros valores van a ser estables. Van a haber también alteraciones morfológicas en los leucocitos, en los eritrocitos. El EDTA va a perder estabilidad y va a generar cierta alteración en la morfología de los eritrocitos también. Entonces, en hematología también se tienen criterios de rechazo, que no difieren mucho en lo que es bioquímica. Si es una muestra mal etiquetada, esta no está identificada, obviamente se debe rechazar. Si está etiquetada y está deteriorada el rótulo, no se puede identificar, se rechaza. Volumen insuficiente, se rechaza. Si hay un coágulo, igual, hemólisis, igual. Los frotis sanguíneos mal realizados también se deben de rechazar. Mal rotulados, una orden sin firmar, no se sabe qué personal hizo el frotis, qué personal hizo el toma de muestra, o qué médico solicitó el examen. Entonces, hemos abarcado de manera global lo que es preanalítica en lo que es la etapa de bioquímica y en la etapa de hematología. Voy a hablar un poco de hemostasia, pero ciertos tópicos he abarcado, no del todo, pero más que todo recalco que la etapa preanalítica es una etapa sumamente importante. Ya les mencioné que es como una mesa con 3 patas. Si uno falla, todo el proceso se va abajo. Y la pata más débil es la preanalítica, donde se tiene el 60% de errores. Si bien es cierto, el 70% de decisiones médicas son en base a un resultado del laboratorio clínico. Si hay algún error, probablemente el 70% de esos errores no tengan una consecuencia significativa clínica. Pero imagínense el 19%, el 20% restante, el 30% restante. Puede haber un diagnóstico no adecuado, una alteración, un tratamiento no adecuado o demora del tratamiento y pueden tener consecuencias legales, consecuencias en la salud de los pacientes. Entonces espero que al menos le haya servido esta charla, al menos para introducirlos en lo que es el laboratorio clínico y en la etapa preanalítica, en la parte de la bioquímica y la hematología. Es un mundo cada tema y es bastante información que se debe de tratar, que se debe de leer. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pueden activar su micro o si no por chat, no hay ningún problema.
Ya, la pregunta de la cuántos RPM, eso está estipulado en cada tubo. Cada manual pone estandariza sus tiempos. Eh, si no me equivoco, son 3000 revoluciones por minuto por 10 minutos. Tienes que buscarlo en los manuales, porque en cada marca va a diferenciar. O sea, decirte un número adecuado para todas las marcas no es lo correcto. O sea, cada marca tiene ha estandarizado sus RPM y el tiempo a la cual debe ser centrifugado. Al margen de eso, se tiene que también estandarizar las gravedades. ¿Alguna otra pregunta? ¿Desean que recalque alguna parte de la charla, que la repita? Ok. A ver. Parte, repito, Jimena. Ah, bueno. Igual, la presentación la van a tener ustedes. Lo paso a los organizadores y la presentación en PDF la van a tener ustedes. Vamos a ver. Las coloraciones en hematología mayormente usan derivados de Romanowski, estaba confundiendo con otro apellido que era de otra cosa. Wright, Giemsa, son coloraciones que tienen una parte ácida y una parte básica. Entonces, estas coloraciones, aparte ácida y básica, se van a unir con partes ya sean ácidas o básicas en la parte del tejido, de la célula. Y al ser una coloración, al ser un reactivo, un elemento químico, se debe tener ciertos cuidados, como cuáles. Por ejemplo, si nuestra coloración está demasiado azul, probablemente hay una concentración baja de eoxina. O el reactivo se ha estado degradando, se ha estado deteriorando por la acción de la luz, de los fotones del sol, de la luz. Porque muchos reactivos vienen en frascos amarillos que no dejan pasar los rayos del sol, para que no pueda haber estas alteraciones. Capaz el colorante tenga impurezas, no esté bien, o capaz haya ciertos precipitados que no esté bien, no me acuerdo el término. Simplemente, si está demasiado azul, se tiene que evaluar. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de hacer un diferencial o realizar una lectura de lámina, muchos parámetros para diferenciar si es un tipo de leucemia tienen que ver con la coloración, con qué es lo que estamos viendo, qué tipo de célula estamos viendo, qué tipo de colores, qué color es. Entonces, si nosotros tenemos o almacenamos mal nuestro archivo, si tenemos una coloración no adecuada, vamos a generar cierto sesgo al momento de la lectura, ya sea que es demasiado azul o demasiado rosado. Demasiado rosado, por ejemplo, incorrecta cantidad de, de sorbet,
colorantes impuros en concentración, pH del buffer muy bajo, excesivo lavado en la solución del buffer. Igual en las coloraciones pálidas. Podemos ver gránulos de neutrófilos no colorados, gránulos de neutrófilos negros azulados. Tiene que ver con si es que hay bastante colorante o hay poco colorante. Son variables que se tienen que tener en cuenta. Por eso, al momento de hacer las coloraciones, se tiene que primero probar tu reactivo y estandarizar los tiempos de coloración para ver si es que es un reactivo que cumple ciertos requisitos. Para estandarizar esto, hay guías, hay equipos automatizados eh, que te, que te dan ciertos parámetros. Si tuviera que correr un hematocrito con centrífuga, ¿a cuántas revoluciones sería y por cuántos minutos? Ya que no hay microcentrífuga. En sí es algo que no se debería de hacer. Entiendo que en muchos lugares no haya microcentrífugas, pero es una práctica que no se debe hacer. Entonces, no es algo estandarizado. Al ser unas condiciones subestándar, no hay guías que te hayan estandarizado a cuántas revoluciones tienes que hacer un hematocrito en una centrífuga normal. Entonces, no te puedo dar una respuesta a ello. Lo que tú podrías hacer es probar, y eso es parte de la labor de laboratorio. Probar cómo. Para ello tienes que tener un patrón de referencia. Tu patrón de referencia obviamente debe ser tu microcentrífugo. Porque si es que no tienes un patrón de referencia y vas a probar a ciegas, entonces tus resultados no son confiables. Por más que te parezca. Otra aclaración. En otros lugares donde no hay algunos equipos que te puedan dar una lectura de hemoglobina, las concentraciones, por fotometría, etc., lo que hacen es dividir entre 3, 3.1, 3.3 el hematocrito. Eso tampoco se debe de hacer. Pero son prácticas que están muy socializadas en lo que es el laboratorio. Pero no es lo adecuado, obviamente. Y no puedo recomendarte que corras un hematocrito en una centrífuga normal con revoluciones. Si quieres, lo mucho que puedes hacer es realizar la prueba y tener un método de referencia. Y con tu método de referencia, con tu microcentrífuga correctamente estandarizada y calibrada, entonces debes de comprarlo. Un suero lipémico, alguna un resultado. Cuando el suero es lipémico, ¿hay alguna clasificación o valoración para dar un resultado confiable al momento de realizar un perfil lipídico o hay que repetir la toma de muestra? A ver, cuando un suero es demasiado lipémico, o si es que a simple vista tú ves que es lactoso al momento de la centrifugación, hay muchos equipos automatizados que te van a intentar corregir estos sueros lipémicos. Son tres o cuatro interferentes: hemólisis, ictericia y lipemia. Estos tres interferentes, que son los más comunes, los equipos automatizados te los van a intentar corregir. Por ejemplo, el equipo de Vitros 5600 intenta corregir, que es química seca, intenta corregirte. Tiene un factor de corrección muy, muy bueno. Pero si es que estamos hablando de demasiado lipémicos, hay que ver si es que estamos hablando de qué método estamos usando, ya sea automatizado, semi-automatizado o manual. Hay que ver cuánto es la linealidad de nuestro método. Porque si está demasiado lipémico, obviamente vamos a encontrar concentraciones de lípidos aberrantes. Hay que recordar que nuestros métodos tienen cierta linealidad en la cual se puede trabajar. Lo que se puede hacer es diluirlo, pero aún así se tiene que probar otra vez, repetir la muestra. O sea, ¿hay alguna clasificación o valoración para un resultado confiable? Más que todo tienes que ver la linealidad de tu método y con qué método estás trabajando. Repetir la toma de muestra. A ver, si me estás hablando de un suero lipémico que es por causas modificables como, no sé, ha tenido ingesta de grasas, muchas grasas, ha comido demasiado grasas,
en menos de 12 horas y por eso su suero está lipémico, entonces ahí rechazas obviamente la muestra, si es que ya es una consideración preanalítica que no se ha cumplido. Si es que la persona ha cumplido sus 12 horas de ayuno, si quiere hacerse un perfil lipídico y aún así su suero está lipémico, entonces ahí entra a tallar por qué método lo vas a usar, vas a procesarlo, cuál es la linealidad de tu método y si es que es necesario diluirlo o no. Por ejemplo, en unos métodos automatizados, algunos equipos te van a calcular el LDL, no recuerdo, pero por la fórmula de Friedewald, que es una fórmula para determinar algún valor de lípido que nos va a funcionar hasta valores de 400 de triglicéridos. Entonces tiene 400 de triglicéridos, no se va a poder estandarizar, no se va a poder medir. ¿Alguna otra pregunta para ir terminando? Bueno, al no haber más preguntas, espero que les haya servido la charla y eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Ángelo Valentino Laura Chávez. Si gustan, les puedo dejar mi correo para el contacto, si quieren consultarme algo. ¿Paso? Si pudiera preguntarte cualquier cosa, te preguntaría, ¿cuál es tu pregunta favorita? Espera. Un rato. Ya, ese es mi correo. Cualquier consulta, cualquier cosa, me lo pueden hacer llegar. Igual la presentación lo van a tener por medio de los organizadores. Ok, chicos, muchas gracias.